Saludos cordiales. Un nuevo programa para seguir hablando de la vida de este gran sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Acá tenemos un retrato súper original. Vamos a hablar sobre él después, sobre este retrato. Damos gracias a Dios, en primer lugar, por ayudarnos y permitir que tengamos hoy un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando de la vida de este gran sacerdote paraguayo que hoy está en un proceso de beatificación. Y hoy estamos con una persona muy importante, con un lazo familiar muy cercano con el padre Julio César Duarte Ortellado. Estamos en la casa de la señora Tilda. La señora Tilda es sobrina directa del padre Julio César, porque es hija de la hermana Pajagüe, de la última hermana del padre Julio César, y tenemos este honor y esta honra en ser recibidos por ella acá en el barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción. Entonces le saludamos a la señora Tilda. Antes que nada yo quiero hacer conocer que ella es doctora, es odontóloga, nos va a hablar un poquitito de su promoción también. Y bueno, es tan lindo ser recibido por ella, que nos recibe acá con mucho cariño, con mucha alegría y con mucho entusiasmo también. Bueno, doña Tilda, muchísimas gracias por recibirnos. Me gustaría que usted pueda presentarse con su nombre completo y hablarnos un poco del lazo familiar que usted tiene con el padre Julio César. Con todo gusto. Yo soy apasionada de la vida. Le conocí cuando tuve 5 años, cuando yo tenía 5 años, la única vez que la he visto en mi vida. Pero desde ese día aprendió. Y entonces mi mamá me llevó al seminario, cuando entonces era el seminario, lo que es Metropolitano ahora. Sí. Ese local de la Universidad Católica. Ahí él venía a hospedar. Cuando venía de Cazapao, de Becuí, ahí hospedaba. Y mi mamá me llevó con ella para visitar al tío. Y ahí él me dijo, tenía 5 años, estaba conversando con mi mamá. Y me dijo, ¿y vos cómo te llamas? Tilda Caritina, le dije yo. ¿Carretilla? Nunca se borró de mí esa escena, pero nunca. Y después tuve, vamos a decir, la gracia de poder estudiar después de 1947, que nosotros nos fuimos al exilio con mi familia. Volvimos y en 1948 yo tenía que comenzar. El año siguiente tenía que comenzar la secundaria. Y en 1948 yo me fui a hacer, en aquel tiempo era 5º grado, yo me fui a estudiar en la escuela de colegio Niño Jesús, colegio que trajo, congregación que trajo el padre Julio, y creó ese colegio, un lugar para niñas pobres, todas iban gratis. El colegio no se pagaba, porque él construyó el templo. Y lo simpático del templo, que era a mí también, yo me figuraba también así. Él comenzó a levantar el templo, porque el antiguo ya estaba, era un templito así, ¿no? ¿Eso en qué ciudad fue? Ibicuy. En Ibicuy. Sí, porque él fue párroco, murió en Ibicuy. Sí. Murió santamente en Ibicuy. Sí.
¿Cómo es el nombre de su madre? ¿Cómo era la relación entre los hermanos Duarte Ortellado? Sí, te voy a decir. Yo quiero comenzar un poco por el comienzo. Sí. Yo soy una admiradora de la casa de ellos, de la familia Duarte Ortellado. Sí. Porque desde los 2 años yo estuve en Casa Paz. Un primo mío que se llamó Mario Ortiz Duarte, un primo mío, hijo de Mercedes Duarte. Yo tuve tos convulsa y mis padres me entregaron a él y me llevaron a Casa Paz a los 2 años para salir del ambiente, para que me pasara la tos convulsa. Y ahí yo soy una enamorada de Casa Paz. Me encanta. Me iría a vivir ahí. Pero tuve la suerte de vivir 1 año en el Uruguay. En 1948 yo hice el 5º grado y viví ahí, estuve con las monjas que trajo el padre y bueno, y ahí se respiraba, Julio. Al punto que me acuerdo que decían, se saludaba, por ejemplo, viva Jesús, viva María. Todo el mundo no conocía otro saludo. Sí. Cuando él se presentó en el Huico, dice que recorrió casa por casa, casa por casa, todas las compañías, los lugares. Él siempre estaba acostumbrado, dice que salía a las compañías. Y entonces la gente estaba en la Utapa y Julio, Utapa y Julio, su sábana, su mantel, su todo. Y entonces preparaban grande. No, yo tenía puicamita y puto. Sí. Y ahí se pasaba la noche. Él era una persona muy, muy sencilla, muy austera. Súper, súper. Sí, eso es lo que siempre escuchamos recorriendo las diferentes localidades de Uruguay. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctora. No hay problema. Porque nuestro tiempo nos exige para volver en el segundo bloque. Está bien. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.com.py. Todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Tiempo de dar y tiempo de recibir. Tiempo de perdonar y tiempo de recibir perdón. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y con Sandra Arriera, de martes a jueves a las 21 horas, tendremos un tiempo con Dios a través de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del país.
Estamos de vuelta con la doctora Tilda. Ella va a seguir relatándonos acerca de la vida del padre Julio. Sí. Pero yo querría comenzar por el comienzo. Sí. El carisma de la familia era impresionante. Sí. Porque mi abuela enviudó y se casó con don Simón Duarte Jiménez y con doña Juana Bautista Ortellado, ella viuda, él soltero. Y allí entonces comenzó el matrimonio y tenían una forma de ser. Tengo que referirme únicamente a los hermanos y al mismo mi abuelo, don Simón Duarte. Él era una persona, no sé, carismática, porque él, por ejemplo, visitaban a los pobres. Mi abuela, en aquel tiempo se usaban las tropas así largas, así, vestidos largos, y ella le llamaba a Julio y le decía: vení, mi hijo, acá vamos a juntar todas las cosas para los pobres y vamos a llevar a repartir. Y es ese mismo carisma yo he visto en mi abuelo, que él se sentaba en la vereda de su casa con su plata siempre. Y al que necesitaba, el que había, porque antes pues había muchas personas que pedían dinero porque tenían hambre, porque no tenían que comer o porque no sé. Al que pasaba, a todos los que pasaban, a los que necesitaban. Y otra hermana, Guillermina, era, no sabes lo que era. Tuvo 11 hijos. Tuvo 11. A todos los crió, a todos. Buenísima gente. Bondadosa. Acogía a todo el mundo. Todos los primos nos íbamos a su casa a comer porque ahí se comía bien. Y se comía de todo lo que uno quisiera comer. Y allí, por ejemplo, ella, cuando iba alguna persona que venía a retirar su comida al mediodía, que venían de las compañías de los alrededores, venían y dice: papá cocina bem, porque fulana kuutahinas haikuan donde usein también. Ella porque no se fue cuerda gente una mija por usted. Y cuando iba a morir, que ya estaba en su lecho de muerte, como se dice vulgarmente, reunió a sus hijos y les dijo: dentro de un tiempito yo voy a estar frente al salón, al Altísimo. Sí. Y no les voy a dejar nada. Yo no tengo nada. No les podía heredar nada. Y entonces dijo él: pero una cosa les voy a dejar, mis pobres. Sí. A ellos sí. Qué lindo testimonio. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Dale. Para volver en el siguiente bloque. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.coop.py. Todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Tiempo de dar y tiempo de recibir. Tiempo de perdonar y tiempo de recibir perdón. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y con Sandra Riera, de martes a jueves a las 21 horas, tendremos un tiempo con Dios a través de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del país. Estamos de vuelta, estamos acá en compañía de la doctora Tilda Paredes Duarte. Ella es sobrina del padre Julio César Duarte Hortellado, hija de la última hermana. ¿Cómo es el nombre de su madre? Blanca. La señora Blanca. Blanca. Y el país Julio le decía mamacha. Mamacha le decía. Era muy No. normal antes de los apodos. Hasta ahora es así. Y el país pues decía, yo me enamoro de sus cartas. 150 cartas por ahí se recogieron para hacer todo, iniciar la causa, y escribió el padre, todos escribieron ahí, y la biografía de él. Era una maravilla. Papá de mi alma, mamá de corazón. Papá de mi alma, mamá de mi corazón. Mi mamacha, mi mimina. Así la trata. Me está diciendo, doctora, que él llegó a compartir con Chiquitunga, con nuestra beata María Felicia Jesús Sacramentado. Yo lo que sé, un dato que recogí Sí. también, que el padre Julio estuvo prestando servicios en Villarrica. Sí. Fue párroco de la catedral, al parecer. Y entonces allí la Acción Católica estaba en auge. Sí. Y Chiquitunga era de la Acción Católica. Ajá. Sí. Y ahí se conocieron, me dijo la persona que me dio esa edad. Se conocieron ellos. Chiquitunga era de la Acción Católica y él era el párroco. Así, sí. Así que había una intimidad entre ellos, vamos a decir, una buena relación, me supongo. Sí, sí. Eso es lo que yo sé. Sí. Este cuadro, doctora, Sí. esta es una foto Auténtica. original, auténtica. Acá se nota. Mira. ¿Qué tal ahí? Tenemos ahí. Entonces, acá, según la doctora Tilda, nos está relatando, esta es una foto original, auténtica, de aquella época del padre Julio César Duarte Hortellado.
Bueno, doctora, esa vida que llevó el padre, el apostolado Sí. que hizo el padre Julio en el departamento de Paraguarí, ¿qué frutos dejó ese caminar entre la gente en el departamento de Paraguarí principalmente? ¿Cómo lo recuerda la gente? Y Ehuecuy era un santo. Ehuecuy era un santo. Porque él visitó todo y todas las compañías, todo. Por ejemplo, dice que se iba así, recorría y decía Peyú. Y les llevaba hacia un pastizal, una casa, así, una cosa. Bueno, Pehuapuico en el pastizal. Allí hay quieto. Y él se iba a orar. Ajá, Él se iba a orar. sí. Por dentro, allá en la casita, en la casa. Él se iba a orar. Y después cuando volvía junto a sus feligreses le decían, bueno, con Angayajá, porque es esta tema, ñeñico. El padre era una persona de compartir mucho con la gente y era de mucha oración. Sí, total. Al punto que yo me dejé para mí esa frase. Solo la oración y las lágrimas consuelan el corazón del hombre en estado. Eso decía el padre Julio. Sí, Qué lindo. eso dijo. Qué lindo. Solo la oración, solo la oración. Era un hombre orante. Al punto que después nació un jueves santo a las 3 de la tarde. Era premonitorio. Jueves Santo a las 3 de la tarde. Sí, sí. El nacimiento del padre Julio. Sí. Al punto que se le veía ya luego un carisma eucarístico. Sí. Porque él era enamorado de la misa. Ah, Enamorado de la misa. Dice que se quedaba, no, él así, horas se podía quedar y la gente tenía que ir. Y eso también es una anécdota que dice que un poco antes de morir, él supo que iba a morir. sí. A mi mamá me contó que él dijo, a mí Dios me dio el don de adivinar. Cuando mi mamá se iba a casar con mi papá, le dijo, no, yo ya sé, yo ya sé. Y entonces eso hizo que fuera así todo tan, no sé, a mí me apasiona, me subyuga. Y así fue pasando. Se corría todos los, se iba a Cucló. Por ejemplo, dice que la gente así se veía cuando él salía para hacer sus campañas por las compañías, por los pueblecitos de ahí. Y dice que la imagen para ellos hoy. Siempre tenía algún secretario, se iba con él, o algún hermano, porque ellos pues son de todos franciscanos. Sí. Al punto que el país Julio, por ejemplo, el movimiento que había o todo eso, era san franciscano, así le llamaban. Sí. Y él ofrecía su casa, el pastizal de su casa, todo lo que había en su casa, vengan, duerman acá para la misa de la madrugada, a las 6 de la mañana, ahí dormían. Y a él le daba de comer y lo que tenía. Qué lindo. Bueno, estamos compartiendo una linda historia del padre Julio César Duarte Ortellado, hoy declarado siervo de Dios, que está en un proceso de beatificación y estamos teniendo la oportunidad de hablar con la doctora Tilda, que es sobrina directa del padre Julio. Ella es hija
de la hermana Pajagüe, como se suele decir en guaraní, de la señora Blanca, más conocida como Mamacha. Bueno, estamos cerrando el programa porque el tiempo siempre es un poco, digamos, se convierte en un dictador y tenemos que cerrar el programa. Le agradecemos acá a doña Tilda por recibirnos en su casa y seguramente que vamos a tener una nueva oportunidad para seguir charlando con usted, para seguir hablando sobre lo que fue la vida de la familia Duarte Ortellado y fundamentalmente la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, que esperemos próximamente esté en los altares de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias a todos por esta atención.